Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de estudios bíblicos sobre el Espíritu Santo. Ya llevamos a 10 clases y hoy vamos a estudiar el fruto del Espíritu. La clase pasada estudiamos las tres primeras características del fruto del Espíritu que es amor, alegría o gozo y paz. Y vimos cómo estas tres virtudes o características del fruto del Espíritu nos ayuda en nuestra relación con Dios. Nos ayuda a tener ese acercamiento con nuestro Dios, con un Dios que nos da amor y que nos enseña que somos amados Amor. y, y él también nos da esa facultad de transmitir ese amor, de poder compartir el amor de Dios, pero como un fruto que viene de Él y que nosotros lo podemos desarrollar en nosotros a través de su presencia, ¿verdad? Luego también vimos el fruto del gozo, la alegría de la salvación, que constantemente Él nos va recordando que somos salvos, que tenemos el perdón de nuestros pecados y que contamos con su amor para el resto de nuestra vida, por la eternidad. Así que eso nos mantiene en un estado de gozo, de alegría espiritual, sabiendo de que somos sus hijos y que nada nos va a poder apartar del amor de Dios. También vimos, hermanos, el fruto que produce el Espíritu en la paz, porque nuestro Dios ha realizado la paz con nosotros. A través de la muerte de su Hijo fuimos perdonados y tenemos paz con Dios. Y esa paz, pues la disfrutamos día a día porque nuestra conciencia está tranquila, no nos acusa. ¿Por qué? Porque ya hemos sido perdonados. Y también mirábamos que si llegamos a fallar en algo, Dios nos da la oportunidad de podernos arrepentir y Él nos limpia de ese pecado, nos perdona de ese pecado y la paz continúa en nuestra vida, nuestras conciencias pueden tener tranquilidad. ¿Por qué? Porque contamos con esa gracia de Dios, ¿verdad? Con esa bendición de tener esa paz, que ya no tenemos que tener ese miedo de que vamos a ser condenados, ni esa incertidumbre, porque la palabra de Dios nos asegura que hemos sido perdonados en la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Con su muerte. Bueno, hoy vamos a estudiar lo que continúa. Hoy vamos a ver la paciencia, la amabilidad, que en otras versiones se traduce benignidad, y la bondad. Vamos a ver esas tres. Vamos a ver cómo este fruto del Espíritu, estas tres virtudes o características del fruto del Espíritu, estas siguientes tres nos ayudan en nuestro convivir con la gente. Fíjense que nos ayudan grandemente para poder convivir con la gente con la que pues nos topamos, con la gente con la que convivimos, con la que interactuamos. Y la primera de ellas que vamos a ver es la paciencia. Y la paciencia viene de una palabra griega que se llama macrosumía. Macrosumía. Macro es grande. Esa palabra quiere decir grande. Y lo contrario es micro, ¿verdad? Chiquito, ¿verdad? O pequeño. Entonces la macro quiere decir algo que es grande. Y en este caso, hermanos, habla de una característica que tiene Dios, que Él nos comprende. Él comprende nuestra condición. Entonces, Él tiene una comprensión de nuestra naturaleza, tiene una comprensión de nuestra debilidad, tiene una comprensión de nuestros límites humanos. Entonces, Él tiene esa paciencia o sabe sobrellevarnos. La paciencia quiere decir eso, ¿verdad? Tener comprensión sobre alguien
y puede sobrellevar una situación. Perdón. La paciencia es saber o poder sobrellevar una situación, también sobrellevar una actitud que no es favorable, ¿verdad? Es un modo de sobrellevar a la inmadurez de otra persona. Fíjese. Cuando una persona no actúa correctamente o a veces nos lastima emocionalmente o una persona no tiene una buena actitud hacia nosotros o hay alguna situación que sentimos que nos está afectando, ¿verdad? Entonces, la paciencia es esa comprensión y esa capacidad de poder sobrellevar, poder aguantar. Por eso dice, viene de una palabra que es grande, ¿verdad? Tener un aguante grande, eso quiere decir, poder aguantar grandemente algo, tener la capacidad de soportar algo, ¿verdad? Y eso es la paciencia. Dios, hermanos, nos muestra su paciencia. Él comprende la debilidad que tiene nuestra naturaleza humana, una naturaleza caída, afectada por el pecado. Nosotros como seres humanos estamos limitados. No podemos hacer las cosas de una buena manera al nivel de Dios, ¿verdad? Entonces Dios, como conoce nuestra condición, ahí la Biblia dice en un versículo, Él sabe que somos polvo, dice. O sea que no tenemos grandes aptitudes espirituales. Por naturaleza estamos limitados, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda, Dios, eh, eh, esa condición nos ayuda a, o sea que Dios nos comprende, comprende nuestra capacidad, nuestro nivel, y Él nos tiene paciencia porque Él sabe hasta dónde podemos llegar. Él sabe nuestros límites, Él sabe nuestras condiciones. Y Él, nuestro Dios, nos va enseñando gradualmente a través de su palabra, a través de su disciplina. Él lo va llevando por un camino con mucha paciencia. Así como un padre tiene paciencia con sus niños, ¿verdad? Con sus niños que apenas están aprendiendo a vivir, están aprendiendo eh, de la vida. Entonces, el padre sabe que los niños no son capaces de hacer muchas cosas y con el tiempo van aprendiéndolas, ¿verdad? Entonces, así nuestro Dios tiene esa paciencia con nosotros y Él está trabajando a través de su Espíritu Santo para que también nosotros tengamos paciencia en una situación difícil, con una actitud de otras personas que tal vez no es muy buena, positiva hacia nosotros. A veces las personas nos tratan de cierto modo o tienen un modo inmaduro de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, Dios nos da la capacidad a través del fruto del Espíritu de poder tener paciencia con las personas, porque también Dios nos da la capacidad de comprenderlas, de que no están en un nivel de perfección. Es más, pues la Biblia nos enseña que ninguno de nosotros es perfecto, ¿verdad? Entonces, Dios nos enseña a que Él sabe sobrellevar a los imperfectos, ¿verdad? Y también eso nos enseña que nosotros también debemos que aprender a sobrellevar a los imperfectos, ¿verdad? Y cuando lo hacemos, estamos practicando esa parte del carácter de Dios. Sí, hermanos, la paciencia es ese poder perseverar en toda situación. A veces hay situaciones en la vida que se tornan difíciles, ¿verdad? Y a veces la gente empieza a desesperarse porque no encuentra una solución rápida. Sobre todo ahora, ¿verdad? Que estamos en la época de la velocidad, ¿verdad? Todo queremos rápido, todo lo queremos ya, al momento. Entonces, y eso no nos ayuda a desarrollar esa virtud de la paciencia. Por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes en la Biblia donde se habla de este fruto, ¿verdad? Efesios capítulo 4, vamos a ver este pasaje, se encuentra en Efesios capítulo 4, vamos a ver este pasaje, Efesios 4,
verso del 1 al 3. Efesios capítulo 4 del 1 al 3. Perdón. Aquí Pablo, hermanos, le está escribiendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y Pablo estaba en la cárcel. Imagínense en la cárcel. Imagínense usted estando en la cárcel, que usted quisiera salir y hacer muchas cosas y no puede. Está usted encerrado en un lugar donde está limitado en todo lo que hace. Y el versículo 4, capítulo 4 del 1 al 3 dice así Pablo: por eso yo, que estoy preso, dice, sea que estaba en la cárcel, por la causa del Señor, le ruego que viva de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y luego él va a dar una lista de características del fruto del Espíritu, ¿verdad? Dice siempre humildes y amables. Ahí está la otra virtud que vamos a ver después. Pacientes, dice. Pacientes quiere decir que soporten la situación que están viviendo, que no se desesperen. Y luego dice, tolerantes unos con otros en amor. O sea que la paciencia es poder tener tolerancia, ser tolerante, poder tener un margen, ¿verdad? Tener un margen de comprensión hacia las otras personas que no son perfectas también, ¿verdad? Entonces hay que tener esa cierta tolerancia, ¿verdad? Dice, tolerantes unos con otros en amor. Y luego el versículo 3 dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Como ustedes pueden ver, aquí se mencionan también varios frutos del espíritu o varias partes del fruto del espíritu. Estamos viendo que la paciencia, hermanos, es la capacidad de ser tolerante, ¿verdad? Aguantar la situación, aguantar la actitud de personas o aguantar o ser tolerante con la falta de capacidad de alguien que no la tiene, ¿verdad? Imagínese usted una persona que no conoce a Dios, no le va a tratar a usted de una manera espiritual, de una manera correcta. Entonces, a veces tenemos que sobrellevar, perdón por la tos, a veces tenemos que sobrellevar a personas que no nos tratan bien, ¿verdad? O no tienen la madurez, ni la educación, ni el sentido, ¿verdad? De que no nos valoran de la manera que deberían, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos que conocemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo, desarrollar esa virtud de poder tener cierta elasticidad, si se podría decir, ¿verdad? De poder soportar ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, esa es parte del fruto del Espíritu, de la paciencia. Vamos a ver también otro pasaje en Colosenses. Después de Efesios está Filipenses, luego sigue Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Dice aquí el versículo 11, Colosenses 1:11, y ser fortalecidos en todo sentido, dice. O sea que necesitamos una fuerza, un poder espiritual para poder hacer todo lo que necesitamos hacer como cristianos. Y dice, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. O sea que la fuerza y el poder que necesitamos viene de Dios, ¿verdad? Y luego dice, así, teniendo el poder de Dios, así perseverarán con paciencia, dice, en toda situación. Cuando la situación es favorable, pues todo está bien, pues no necesitamos tener paciencia porque todo está bien.
Pero cuando la situación está difícil, no está favorable, la situación no está, podríamos decir, de buen modo, y estamos tal vez incómodos o estamos sufriendo, o estamos en una situación donde nos causa malestar, tristeza, dolor, no sé. Entonces necesitamos desarrollar la paciencia, ¿verdad? Por eso dice que necesitamos el poder de Dios, el fruto del Espíritu, de la paciencia para poder sobrellevar las situaciones complicadas, las situaciones difíciles. Porque las fáciles, pues no hay problema, ¿verdad? Vamos a pasar al capítulo 3 de Colosenses, versículo 12. Y aquí vuelve a mencionar varias de las características del fruto del Espíritu, Pablo, a estos hermanos, en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice así: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse, o sea que nos cubramos con este vestido espiritual. Revístanse de afecto entrañable, que seamos afectuosos. Fíjese, lo está diciendo. Afecto entrañable y también que seamos bondadosos, que hagamos lo bueno. Humildad, otra característica. Amabilidad, que es la otra que vamos a estudiar. Y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Entonces, la paciencia, hermanos, tiene mucho que ver con cómo reaccionamos ante una situación adversa, ante una situación incómoda, ante una situación de tristeza o de dolor, o que no nos está causando contentamiento, no nos está causando felicidad. Entonces, hay situaciones en la vida donde tenemos que tener paciencia y esperar que Dios nos ayude a que esta situación termine o se mejore. Entonces tenemos que desarrollar ese fruto, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Entonces, y luego también la palabra aquí nos recomienda de que a veces hay necesidad de perdonar, ¿verdad? Y a veces la paciencia como fruto del Espíritu nos lleva a comprender a la otra persona que no está tal vez en un nivel eh, bueno o no tiene una capacidad todavía espiritual de hacer bien las cosas, o está en ese proceso, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos tener esa comprensión y perdonarlo, ¿verdad? Perdonarle su incapacidad a aquella persona, así como Dios nos ha perdonado, ¿verdad? Sí, entonces es bien importante. Jesús nos enseña a perdonar, ¿verdad? Hay una parábola que Jesús dijo y se encuentra en Lucas capítulo 17, donde había una persona que debía mucho dinero, le debía mucho dinero a alguien que le había prestado, ¿verdad? Que le había dado prestado dinero y no le podía pagar. Y esta persona le decía, tenme paciencia, te voy a pagar. Tenme paciencia, que te voy a pagar, pero era mucha la cantidad. Y luego dice que esta persona que había prestado el dinero, que había dado prestado el dinero, se dio cuenta que el prestamista, o sea, la persona la que recibió el dinero, no se lo podía devolver, no tenía la capacidad de devolverse. Entonces decidió perdonarlo, ¿verdad? Decidió perdonarlo. Y es parte de la paciencia, ¿verdad? Cuando hay una situación donde ya no tiene a veces remedio, ¿verdad? Entonces, la opción que tenemos como cristianos es, pues, perdonar aquello, ¿verdad? Y dejarlo pasarlo y ya, olvidarlo, porque sabemos que no es una situación que se va a resolver. Entonces, esta persona dice que fue perdonada por este, por esta persona a la cual le debía dinero. Así que cuando luego esta persona salió de ese lugar, dice que encontró a alguien que
que le debía también dinero a él, ¿verdad? Y era una cantidad muy mínima, ¿verdad? La que debía. Y tal vez usted ha escuchado esa parábola de que esta persona no le tuvo paciencia al otro y dice que lo estaba amenazando y le estaba causando malestar porque lo quería obligar a que le pague aquella cantidad pequeña que le debían, mientras él había sido perdonado de una cantidad muy, muy grande. Entonces vemos ahí que, pues, la lección, ¿verdad? Que Jesús da de que Dios nos ha perdonado mucho, ha tenido mucha paciencia con nosotros para que nosotros tengamos también paciencia con las personas que nos fallan, ¿verdad? Que nos fallan. Entonces, esa es parte de este fruto del Espíritu, que es la paciencia. ¿Cómo mostrar paciencia a los inmaduros? Dice. Entonces, es bien importante que a veces nosotros eh, tengamos esa capacidad de demostrarle que podemos esperar, ¿verdad? Que podemos esperar y hasta en un caso ya extremo, hasta debemos perdonar, porque sabemos que a veces la situación ya no tiene remedio, ¿verdad? Y aquí hay unas pequeñas preguntas para ver si nosotros estamos desarrollando la paciencia, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas preguntas para que nosotros reflexionemos. Y dice así, la primera, ¿soy lento para la ira y rápido en condenar? ¿Soy lento para la ira y rápido en condenar a las personas inmaduras? Esa es la pregunta, ¿verdad? Que si usted es una persona lenta para la ira o es lo contrario, rápidamente se enoja y condena o se le altera el carácter, ¿verdad? Entonces ahí es una pregunta reflexiva para cada uno de nosotros. Usted sabrá cómo es usted, ¿verdad? Yo no sé cómo es cada uno de nosotros, pero estas preguntas son para que nosotros veamos si nosotros somos pacientes, ¿verdad? Todos tenemos cierto nivel de paciencia, ¿verdad? Pero por eso la pregunta es para que nosotros nos demos cuenta si estamos si hemos mejorado en esa área, ¿verdad? Porque lo ideal es que nosotros lleguemos a tener una paciencia de un nivel alto, ¿verdad? Como la tiene nuestro Dios, porque Dios es paciente. Él es lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Entonces, Dios ha sido paciente con nosotros y sigue siendo paciente. La segunda pregunta es, ¿cómo me describen los demás? ¿Como una persona calmada y relajada? ¿O me dicen que soy impaciente y que me desespero y ofendo fácilmente? Fíjese, ¿cómo es usted? Yo no sé cómo es usted, pero espero que usted sea una persona tranquila, calmada, relajada y que no sea una persona que fácilmente se desespera y ofende a las otras personas que no están cooperando tal vez, ¿verdad? Con usted de la manera que usted espera. Entonces es bien importante que nosotros entendamos cómo es que la paciencia nos puede ayudar. Y esto, hermanos, nos ayuda para nuestro trato con los demás. Este fruto no es para que lo practiquemos con Dios, porque Dios, Él es el paciente con nosotros, ¿verdad? Y Él quiere que aprendamos a ser paciente con los demás. Por eso este fruto nos ayuda con los demás, ¿verdad? Otra pregunta sería, ¿la paciencia que muestro a los demás refleja la paciencia que Dios tiene conmigo? ¿Refleja la paciencia que Dios tiene conmigo? Eh, entonces, esto es para que nosotros vayamos viendo si estamos creciendo, estamos desarrollando el fruto del Espíritu, ¿verdad? Otra pregunta sería, la cuarta pregunta sería, ¿perdono realmente a los demás o guardo rencores? ¿Cómo es usted, verdad? Eh,
Ya vimos que Dios es un Dios paciente, que al final, pues, Él termina perdonándonos, ¿verdad? Porque comprende nuestra incapacidad, tal vez, comprende nuestra falta de madurez, comprende que estamos en desarrollo, nuestro carácter, y que poco a poco estamos aprendiendo como un niño, ¿verdad? Entonces, a veces uno tiene que desarrollar esa parte del perdón, porque a veces la situación, pues, ah, tiene su límite, ¿verdad? Cuando la persona vemos que no ha madurado, pues tenemos que pasar al perdón, ¿verdad? Porque vemos la incapacidad de aquella persona de hacer las cosas correctamente. Bueno, vamos a pasar a la segunda palabra que hoy estamos analizando, que es la amabilidad o la benignidad. En la lista del fruto del Espíritu es la número 5. Ya vimos que los 3 primeros frutos del Espíritu es amor, alegría, paz. El cuarto es la paciencia. Ahorita vamos a entrar al número 5, que es la benignidad. En las versiones Reina Valera se usa la palabra benignidad. En la versión de la Nueva Versión Internacional se usa la palabra amabilidad. ¿Y qué es la benignidad? ¿Qué es la amabilidad? ¿Alguna vez ah, cuando usted hace algún favor, a veces la persona le dice en español, le dice, oh, gracias, usted es muy amable, dice, ¿verdad? La amabilidad es la buena intención hacia los demás que uno tiene, ¿verdad? Uno siempre tiene una buena intención de ayudar, de cooperar, de hacer las cosas de una manera que la otra persona a la cual usted le brinda esta cortesía, ¿verdad? Se sienta bien, se sienta bien que es una persona valorada, que es una persona que a usted le importa, que usted la considera, ¿verdad? Entonces, hermanos, la benignidad o la amabilidad, desde ese punto de vista bíblico, Dios todo lo hace pensando o todo lo hizo pensando en el bien de los demás. Fíjese, Dios todo lo que hizo, todo lo que creó, aún no nos había creado a nosotros, los seres humanos, y Él creó un mundo, creó un planeta con todas las condiciones para que el ser humano la pase bien, ¿verdad? Eso es bien, bien bonito, ¿verdad? Dios creó el mundo con todo lo necesario para poder vivir aquí, pensando en nuestro bienestar. Fíjese. Y muy amablemente, Dios nos permite vivir en este planeta. Fíjese. Que Él ya lo acondicionó de tal manera para que nosotros podamos vivir bien, que la pasemos bien en este planeta. Y Dios lo hizo, hermanos, aún antes de crearnos. Antes de que el ser humano existiera, el planeta ya estaba acondicionado para que nosotros pudiéramos vivir una vida placentera, ¿verdad? Y Dios lo hizo, hermanos, porque Él tiene esa virtud. Él es benigno, Él es bueno, Él es bondadoso. Es donde viene la palabra benignidad. La benignidad es la buena intención. Usted hace las cosas de una manera bien intencionada, no porque usted se lo pidan, ni porque le vayan a pagar, sino porque usted desea que lo que va a hacer, los demás lo disfruten, sea para bien de los demás. Esa es la benignidad. Así como Dios creó este planeta y lo acondicionó para que nosotros vivamos bien, aunque, aunque hay muchas personas que no reconocen esta bendición que Dios le da a los seres humanos de vivir en este planeta, no lo reconocen, no respetan a Dios, mucha gente no respeta a Dios, aunque están disfrutando de vivir en este planeta, ¿verdad? Que Dios creó. Dios lo hizo con la buena intención de que todos los que vivamos acá la pasemos bien, ¿verdad? La pasemos bien. Que tengamos un buen hogar donde vivir, ¿verdad? Este planeta tiene todo lo que necesitamos para poder llevar una vida placentera, buena, ¿verdad?
Entonces, hermanos, esta virtud del espíritu, de la amabilidad o de la benignidad, es bien importante en el cristiano, ¿verdad? Porque el cristiano debe de demostrar esa parte del carácter de Dios. El mundo, hermanos, que no conoce a Dios, se comporta de una manera, pues, diferente. El mundo está lleno de personas cortantes, ofensivas, egoístas, que, que no respetan a los demás. A veces, hermanos, hay personas que se burlan, fíjense, de los necesitados, se burlan de los débiles, se burlan de los ancianos, se ríen de las desgracias de otros. Hay personas que se sienten superiores y pasan por encima de los demás. No valoran a los seres humanos, no los valoran como con el valor que Dios nos da, ¿verdad? Es bien importante, hermanos, esta parte de ser benignos, tener esa característica de hacer las cosas de una manera que usted sepa que va a ser para el bien de los demás. Aunque usted no lo disfrute, pero lo hace para el bien de los demás. Dios creó este planeta y Él no vive en este planeta. Él vive en el cielo. Pero creó este planeta para que los que vivamos en este planeta la pasemos bien. Tengamos todo lo necesario, tengamos aire, tengamos agua, tengamos luz, todo lo que necesitamos, tengamos comida, ¿verdad? Todo para que podamos vivir una vida placentera y agradable, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos esta manera de ver, de vivir, de actuar, que nosotros tengamos la amabilidad de hacer las cosas para el bien de los demás, ¿verdad? Y eso es bien importante. Filipenses capítulo 2, vamos a ver esta parte, Filipenses, después de Gálatas está Efesios y luego sigue Filipenses capítulo 2, versículo, vamos a ver, versículo 3 y versículo 4. Y esta es la parte de la amabilidad o de la bondad. Dice así, no hagan nada, Filipenses 2, 3 y 4, no hagan nada por egoísmo, dice, pensando en nada más en uno, ¿verdad? O vanidad, o sea, para que me alaben o que piensan de que yo nada más yo puedo hacer las cosas bien o algo así. Más bien, dice, con humildad consideren a los demás. Esa es la parte importante de este fruto del Espíritu. Considerar a los demás. Considerar que los demás les ayude lo que voy a hacer, sea para el bien de ellos también. Dice, consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Y luego dice el verso 4, cada uno debe velar o buscar no solo por los propios intereses, por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. O sea que Dios siempre ha pensado en el bienestar del otro, del ser humano, ¿verdad? Y ese es lo que nos enseña esta virtud, ¿verdad? La amabilidad, hermanos, es una actitud que brota del corazón de Dios primeramente y que nosotros como cristianos estamos aprendiendo de Él a hacerla. De hacer el bien, como dice el dicho, sin mirar a quién. Y sin interés de ganar algún reconocimiento. O sea que hacer las cosas porque eso así debe de ser, ¿verdad? Dios nos enseña que nosotros debemos desarrollar esta parte del carácter de Dios. Efesios 4:32, vamos a ver otra vez, Efesios 4:32, otro pasaje muy, muy bonito. Dice, más bien, dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros, dice, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Sí, estamos viendo todo esto, ¿verdad?
Ah, dice, ya lo dijimos, ¿verdad? Que Dios creó este mundo con todo lo necesario para vivir aquí, pensando en nuestro bienestar, y muy amablemente nos permite vivir aquí. Así que es bien importante ver esta parte del carácter de Dios. Dios quiere mostrar su amabilidad y su benignidad a través de sus hijos, ¿verdad? Ser benigno o ser amable refleja el carácter de Dios hacia los demás. Vamos a hacer algunas preguntas, hermanos, para reflexionar. Cuando yo hago las cosas, dice, ¿soy amable y reflejo el carácter de Dios a los demás? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Usted valora a las otras personas? ¿Les da el valor que las otras personas tienen? ¿Verdad? ¿Se preocupa usted por el bienestar de los demás? ¿O no le importa el bienestar de los demás? ¿Verdad? Sí, entonces es bien importante esto, ¿verdad? Dice, cuando usted está entre otras personas, dice, usted las saluda, las trata bien, les ofrece algo para que estén cómodas. A veces hay personas, hermanos, que pasan junto a uno y ni siquiera lo saludan, ¿verdad? Ni siquiera le dan los buenos días, está mirando hacia el piso, ¿verdad? O sea, hacia el suelo, no tienen una buena actitud hacia los demás, ¿verdad? Aquí ser amable, ser cortés, ser una persona que trata bien a los demás y busca que los demás estén bien, ¿verdad? No hay personas, hermanos, que a veces no se, ignoran a las otras personas que están a su lado, ¿verdad? Donde ellos están. No les importa si las personas hay personas a veces que vienen con algo cargado y no pueden abrir una puerta y ellos pudiendo abrírsela no se la abren, ¿verdad? No son corteses, no son amables. Hay personas a veces que están cargando algo y están batallando y nadie les ofrece ayudarlos, ¿verdad? Hay personas que ancianos, ¿verdad? Que a veces ya no pueden caminar, ya no pueden tener la misma facilidad que tenían cuando estaban jóvenes y a ellos no les importa, ¿verdad? Hay gente que totalmente es desconsiderada, ¿verdad? Entonces, esto es una muestra de que son personas que no tienen esta virtud, que no son benignos, no son amables. Dice, mis acciones amables son motivadas por la misericordia, el amor y la compasión, ¿verdad? Porque es esto de ser amable, hermanos, a veces parece que no es muy importante, ¿verdad? No, parece que no es muy importante, pero es bastante importante para mostrar el carácter y el fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces se recuerda que había una parábola, ¿verdad? De un hombre que lo habían asaltado y dice que lo dejaron como muerto. Y dice que pasó alguien junto a él y lo volteó a ver y se hizo no le importó, ¿verdad? Y luego pasó otro y tampoco. Y luego pasó un samaritano y dice que se bajó de no sabemos si era su caballo o su burro, no sabemos en qué iba, o su camello, si iba en un carro, no sabemos, pero se bajó. Y dice que fue amable con esta persona, trató de ayudar, lo curó, lo llevó a un lugar para que lo atiendan. Y esa es la benignidad, ¿verdad? O sea, mostrar compasión, mostrar apoyo a aquel que lo necesita, ¿verdad? Entonces, y ver que esa persona esté bien, no solamente a pasar y sin que nos importe, ¿verdad? Es bien importante eso, ¿verdad? Este fruto del Espíritu es muy importante porque, como vimos, Dios
Dios hizo o preparó todo para que nosotros estemos bien en este planeta y lo podamos disfrutar, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer las cosas de tal manera que las personas se sientan bien, se sientan cómodas, ¿verdad? Se sientan que son importantes, que son valoradas, ¿verdad? Entonces esas preguntas son bien importantes. Dice, cuando realmente puedo hacerlo, o sea, puedo mostrar bondad o amabilidad, ¿cuánto estoy dispuesto a sacrificar por los demás? En lugar de ser egoísta, como aquel buen samaritano. ¿Cuánto él estuvo dispuesto a sacrificar? ¿Verdad? Pues él dice que se detuvo, cortó su viaje, ¿verdad? Dice que llevó a la persona a un lugar donde lo iban a curar, lo iban a atender, pagó también ahí, se interesó por el bienestar de esa persona, ¿verdad? Y este es el amor al prójimo, ¿verdad? El amor al prójimo se refleja de muchas maneras y esta es una de ellas, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a pasar a la que sigue, a la tercera de esta noche, que es la bondad. Si nosotros vemos aquí Gálatas capítulo 5, la sexta que vamos a ver, o el sexta parte del fruto del Espíritu, ya vimos que el número 1 es amor, número 2 es alegría, número 3 es paz, número 4 paciencia, número 5 amabilidad y número 6 bondad. La bondad. La palabra esta bondad se refiere, hermanos, a las buenas acciones, a las buenas obras, a la buena, sí, los hechos que demuestran que usted está haciendo lo que es correcto, ¿verdad? Lo que es justo, lo que es, se considera bueno, ¿verdad? Porque hay un pasaje en la Biblia, ¿verdad? Aquí en Mateo capítulo 7, Mateo 7, que Jesús dijo que por sus frutos los vamos a conocer a las personas. Mateo 7, 7 a 17. Mateo 7, 17. Ahí habla del ejemplo de un árbol que es bueno. 7, 17. Vamos a ver, ya estamos aquí cerca. Vamos a ver, Mateo 7, 17. Dice aquí, versículo 16, dice así, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno. Y esta es la tercera, la tercera virtud que vamos a ver hoy, la bondad. La bondad es el fruto bueno. Eso se refiere al buen fruto o a la buena acción. Dice, dice, del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. En otras palabras, que un buen cristiano no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. En otras palabras, cuando hablamos de este fruto del Espíritu, que es la bondad, estamos hablando de que si el Espíritu realmente está en nosotros, de verdad el Espíritu Santo está en nosotros como hijos de Dios, va a producir fruto bueno. Vamos a ser buenas personas. No porque lo seamos por nosotros mismos, pero el Espíritu Santo va a producir aquello, ¿verdad? Sí, hermanos, la bondad es el fruto bueno. La palabra bondad viene de bueno. Dice aquí vivir haciendo lo que ¿qué es lo bueno? ¿Cómo la Biblia define lo que es bueno? Es vivir haciendo lo justo, lo correcto, donde lo bueno se muestra que se ha aprendido
y también se transmite para que deje una marca. Fíjese. Las buenas obras, las buenas acciones, hechos que demuestran lo que Dios llama bueno. En cierta oportunidad a Jesús alguien se le acercó y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y Jesús dijo, solo hay uno que es bueno, dice. Y ese es Dios, dice. Y si quieres hacerlo bueno, dice, pues guarda los mandamientos. O sea, cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, ahí está definido lo que es bueno. Por ejemplo, el mandamiento de Dios dice, no matarás, no robarás, no adulterarás, no harás esto, no harás lo otro, ¿verdad? Ahí nos está diciendo lo que es malo, ¿verdad? Que no debemos hacer. Pero también nos dice lo que es bueno, ¿verdad? Ama a tu prójimo. Entonces, el asunto es este, ¿verdad? Cuando nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, estamos haciendo lo bueno, ¿verdad? Porque Dios siempre nos manda a hacer lo bueno, porque Él es bueno. O sea, reflejamos el carácter de Dios. Reflejamos el bien. Somos buenos cuando hacemos el bien, cuando nos portamos correctamente, cuando tratamos bien a los demás, con dignidad y respeto. Parte de la bondad, hermanos, es que la bondad se distingue de la maldad. O sea, lo contrario de la bondad es la maldad, lo opuesto, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a mostrar a los demás? Si cumplimos los mandamientos de Dios, vamos a mostrar que somos buenas personas, porque estamos haciendo el bien. Si una persona nos dice que nos invita a hacer una mala acción, pues nosotros la debemos de rechazar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no nos va vamos a ser descalificados como buenas personas y vamos a ser calificados como malas personas. Alguien le preguntaron, una persona decía que él se consideraba una buena persona. Y le preguntaron, bueno, ¿alguna vez has mentido? Y dice, sí. ¿Alguna vez has robado? Sí. ¿Alguna vez has visto una mujer con lujuria? Sí. Entonces, ¿cómo, si todo eso que haces, cómo es que te consideras una buena persona? Entonces, ¿alguna vez te has enojado con alguien y lo has insultado? Sí, dice. Y cada pregunta que le hacían decía que sí. Entonces dice, ¿y te consideras una buena persona? Y decía, sí, ¿verdad? Entonces, es contraproducente, ¿verdad? Que una persona se considera buena cuando hace lo malo, ¿verdad? La Biblia, hermano, nos dice que el diablo es el padre de la mentira y cambia lo bueno en malo, o sea, nos trata de engañar, mostrándonos que lo malo es bueno, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos luz. Cuando hablamos de luz, quiere decir que la gente pueda ver lo bueno de Dios en nosotros, ¿verdad? Eso quiere decir que seamos luz. Al hacer lo bueno, ser luz es mostrar una calidad de vida diferente a la del mundo, ¿verdad? La gente que no conoce a Dios. Se cataloga una persona como buena cuando practica la justicia, la verdad, el amor, la bondad, etcétera, ¿verdad? Lo correcto. Y con su vida sigue confirmando lo que Dios ha establecido como bueno. O sea que nosotros cuando obedecemos a Dios, estamos ratificando, estamos confirmando lo que Dios nos ha enseñado que es bueno, lo estamos practicando. Entonces, eso nos hace que los demás vean a nosotros que somos una buena persona. A veces, cuando una persona hace algo malo, ¿verdad? Y los demás lo ven, luego nosotros decimos, esa es una mala persona. Luego decimos, esa es una mala, ¿por qué? Porque con sus hechos está demostrando que lo que hace es malo. Si fuera sido una buena persona, hubiese actuado diferente, hubiese hecho lo contrario, ¿verdad? Entonces, la bondad, hermanos, es hacer lo que es correcto.
Pero el Espíritu Santo nos enseña a hacer lo que Dios nos enseña que es correcto, ¿verdad? Jesús, hermanos, es nuestro máximo ejemplo, ¿verdad? Porque él cumplió, hizo todo lo que el Padre le dijo, ¿verdad? Y él se comportó de una manera correctísima para hacer luz, ¿verdad? Luz, o sea, mostrar lo que es lo bueno, ¿verdad? Aunque a Jesús a veces lo acusaban de cosas que él no había hecho pero era por la maldad de esas personas, de las otras personas que no querían reconocer su capacidad de que él todo lo que hacía era bueno. Y las preguntas para reflexionar sobre esta parte del fruto del Espíritu, de la bondad. La pregunta es la primera: ¿lo bueno que hago está basado en lo que Dios aprueba en su palabra o en los principios o valores creados por la sociedad? Pues, porque es bien importante, hermanos, que nosotros le llamemos bueno lo que Dios le llama bueno y hagamos lo que Dios aprueba como bueno y no lo que la gente piensa que es bueno o malo, ¿verdad? Porque la gente puede tener una idea, o yo mismo puedo tener una idea de algo que tal vez piense que es bueno, pero la palabra de Dios es el que me va a la que me va a decir si es bueno o malo lo que estoy haciendo, ¿no? Porque hay algo que ya está establecido como bueno. La siguiente pregunta sería: ¿de qué manera mis acciones reflejan el camino correcto establecido por Dios? ¿Soy guiado por Dios para hacer lo bueno? ¿O quién me guía para hacer las acciones que yo hago? O sea, si usted, alguien le dice, usted es una buena persona, usted se va a sentir honrada, ¿verdad? Usted se va a sentir bien, porque la persona se dio cuenta que usted hizo algo bueno, la otra persona que se lo va a decir. Entonces, la misma gente nos confirma si estamos haciendo lo bueno, si estamos actuando con bondad y no con maldad, ¿verdad? Porque a veces mucha gente actúa con maldad, ¿verdad? A veces hay personas que alguien alguien sin querer tal vez la ofende o dice algo y la persona se enoja y te puede insultar, te puede golpear, te puede hacer algo. Su reacción no es una reacción buena. Entonces, a veces la gente actúa de una manera mala, ¿verdad? Por su naturaleza. Pero una persona regenerada y que tiene el Espíritu de Dios, siempre va a tratar de responder de una manera buena, ¿verdad? Buena, justa, correcta. Y eso es lo importante, ¿no? Cuando yo tomo decisiones, la siguiente pregunta: ¿en qué me baso para que yo sepa que la decisión que voy a tomar es buena o mala? ¿En qué me baso? Eh, ¿en mi razonamiento personal o en la palabra de Dios? ¿Verdad? En la palabra de Dios. Entonces, estas preguntas, hermanos, el fruto del Espíritu nos lleva a hacer lo bueno, pero basado siempre en la palabra de Dios. Lo que Dios aprueba que es bueno es lo que nosotros queremos hacer para agradar a Dios. Lo que Dios dice que es malo, pues buscamos evitarlo, porque sabemos que eso nos descalifica como hijos de Dios. Aunque hay situaciones que a veces, por inmadurez, a veces uno no todavía no tiene ese dominio total, ¿verdad? ¿Usted es una persona justa? ¿Es una persona imparcial? ¿Es usted fiel a los valores que Dios le enseñó? ¿Usted es una persona generosa para hacer el bien a los demás? ¿Verdad? Entonces es bien importante, ¿verdad? Es bien importante. Si alguien, le pide a usted un favor, ¿usted está dispuesto a hacerlo? A veces usted está dispuesta a ayudar a alguien, y si lo va a hacer, ¿por qué lo va a hacer? ¿Porque se siente forzado a hacerlo o porque realmente cree que al hacerlo Dios va a estar agradado con su actitud, ¿verdad? Es bien importante todo eso, ¿verdad?
porque el Espíritu Santo nos enseña a hacer las cosas por amor, ¿verdad? No tanto para que la gente nos califique, aunque va a ser una consecuencia. Usted hace las cosas por amor, las hace bien, la gente lo va a calificar como una buena persona, o tal vez no, ¿verdad? Porque Jesús a veces no lo calificaban como buena persona, aunque sabemos que él hacía las cosas correctamente. Entonces depende mucho de a veces de la gente que cómo nos califique, pero lo principal es que nosotros hagamos las cosas para agradar a Dios. Eso es lo que nos lleva el Espíritu a hacer, ¿verdad? Entonces es muy importante comparar los valores enseñados por Dios y los valores del mundo. Tal vez lo que usted va a hacer, si usted se encuentra una cartera, por decir algo, usted se encuentra una cartera que tiene $1,000 allá adentro, ah, y ahí está la foto del dueño de la cartera, está la licencia. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? ¿Qué sería lo bueno? ¿Qué sería lo bueno? Lo que le agradaría a Dios que usted hiciera. Devolverle. Devolverla, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. El fruto va a decir qué es lo que tiene adentro de su corazón. Va a salir a flote, ¿verdad? Si usted es una persona buena, va a actuar con bondad, va a hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Usted la va a devolver. Si alguien, la persona le quiere dar una gratificación, pues ya será de ella, ¿verdad? Pero una persona que no conoce a Dios, dice, bueno, si la regreso van a decir que soy un tonto. Si la regreso van a decir que soy un tonto. O sea que está pensando más en lo que dice lo que le van a decir los demás, que lo que es correcto, ¿verdad? Lo que Dios aprueba que es bueno. Entonces, y así podemos sacar muchos ejemplos. Pero el fruto del Espíritu es que el hacer lo que es bueno. Porque la palabra bondad es lo contrario de maldad, ¿verdad? Una vez una persona se encontró una cartera con mucho dinero, ¿verdad? Y dijo, Dios escuchó mi oración, dijo. Dios escuchó mi oración, dijo, porque me encontré esta cartera del dinero que yo necesitaba, dice. Bueno, entonces, él lo acomodó, ¿verdad? Lo acomodó a su conveniencia, ¿verdad? Pero en realidad, hacer lo bueno siempre va a agradar a Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer. Ser bondadosos, hacer lo que es bueno, hacer lo que es correcto. Y eso nada más lo puede producir el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si no, uno dice, bueno, pues nadie se va a dar cuenta, me voy a quedar con esto, yo voy a salir beneficiado. Pero no hizo lo correcto, no hizo lo que debería de haber hecho, ¿verdad? Entonces, bien importante, hermanos, que cuando nosotros hacemos lo que es correcto, es porque el Espíritu Santo nos está guiando a agradar a Dios, ¿verdad? Agradar a Dios primeramente. Hacer lo que es justo, honra a Dios y Dios nos va a honrar a nosotros, no el hombre, ¿verdad? Dios nos va a honrar a nosotros. Cristo, nuestro mayor ejemplo de bondad, siempre se sometió al Padre y se dejó guiar por el Espíritu Santo. Bueno, mis queridos hermanos, estas son las 3 virtudes que hemos visto hoy. Hemos visto la paciencia, que es bien importante para poder sobrellevar las circunstancias, poder sobrellevar a las personas inmaduras, a las personas que todavía no conocen el amor de Dios, que tal vez no nos tratan con respeto, con amabilidad. Luego vimos el fruto de la benignidad o de la amabilidad, cómo Dios preparó un hogar, fue muy amable pensando en todos los seres humanos, de prepararnos un planeta donde pudiéramos vivir bien, que la pasáramos bien, que todo lo que necesitemos ya estaba proveído ahí, provisto, ¿verdad? Y esa es la actitud, tener una actitud ser benigno, ser amable, es una persona que piensa en los demás, ¿verdad?
Piensa en el bienestar de los demás, que los demás puedan disfrutar también del bien, de lo bueno. Y la última que vimos es de la bondad de hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros seamos bondadosos en el sentido de que actuemos con las personas correctamente. No, no actuar con maldad, sino al contrario, actuar con bondad. O sea, hacer lo que es justo, lo que es correcto, lo que es bueno para que las personas se den cuenta de que nosotros somos personas que estamos reflejando el carácter de Dios, ¿verdad? Que lo estamos tratando y haciendo las cosas desde una perspectiva diferente a la que la hace el mundo. Y si la persona nos agradece, qué bueno. Y si no nos agradece, no importa, porque lo hicimos para agradar a Dios y Dios nos va a bendecir, Dios nos va a recompensar y Dios se encargará de que Él nos remunerará, ¿verdad? De acuerdo a sus riquezas en gloria, ¿verdad? Bueno, si tienen alguna pregunta, mis queridos hermanos, estas son las 3 virtudes que vimos hoy del fruto del Espíritu. La siguiente semana vamos a descansar porque es jueves de Thanksgiving. Y yo sé que muchos de ustedes van a estar comiendo turkey, van a estar comiendo pavo, van a estar ocupados con su familia, ¿verdad? Entonces, para que yo no me quede aquí solito, ¿verdad? Y ustedes Usted estén con el pendiente, ¿verdad? Y estén con el pendiente también de que mejor tomamos el día del jueves libre y al siguiente jueves continuamos con la última de las últimas clases de las 3 últimas virtudes del Espíritu Santo, que son, aquí están, ¿verdad? Que están aquí en Gálatas capítulo 5. Las últimas 3 que vamos a ver son, vamos a ver, aquí está, fidelidad, humildad y dominio propio, ¿verdad? Y esas son bien importantes porque esas nos van a ayudar en nuestra vida personal, ¿verdad? Ya vimos que las primeras nos ayudan en nuestra relación con Dios. La fe, pastor. Diga, La fe. la fe, ¿verdad? La fe nos Hermano, ayuda. Gálatas 5, ¿qué? 22. 22. Ahí Gracias. está la lista del fruto del Espíritu. Son 9. Sí. 9 virtudes que la que vamos a ver la próxima semana es la humildad, la fidelidad y el dominio propio, ¿verdad? Aunque en algunas versiones dice fe, ¿verdad? Ajá. Pero en otras versiones dice fidelidad, porque la palabra se puede traducir Ya, sí, de ambas maneras, ¿verdad? Pero entonces esa va a ser la próxima clase y esa va a ser no este próximo jueves, sino el que sigue, ¿verdad? Este próximo jueves es día de acción de gracias, así que vamos a estar ocupados con la familia comiendo, ¿verdad? Y dándole gracias a Dios por tanta comida que tenemos, ¿verdad? Amén. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, mis queridos hermanos, hermanas, o algún comentario. Voy a terminar la grabación, pero se pueden quedar ahí para luego despedirnos.